Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy voy a hacer un vídeo hablando de la Fórmula 1. Es una serie de vídeos en realidad, una idea que se me ocurrió hace aproximadamente un mes y se trata de hablar de la temporada 1996, porque justamente con el inicio del Mundial de Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia que se disputó ayer, se cumplen 30 años. Mi idea es la siguiente, es hablaros de aquel año 96, pero justamente hablaros de las carreras el mismo día que se celebraron. Por lo tanto, mañana, 10 de marzo, os hablaré del Gran Premio de Australia y así sucesivamente, cuando toque la carrera, en el día que sea, coincida o no coincida con el Gran Premio de la temporada actual, os hablaré de aquella carrera, en concreto de las peculiaridades que hubo en aquella carrera, los detalles de aquella carrera, y mientras, entre carrera y carrera, entre Gran Premio y Gran Premio, os iré hablando de las cosas curiosas que tuvo la temporada de 1996. Una temporada que dio para mucho, fue muy entretenida, tuvo carreras muy emocionantes, muy interesantes, y que yo espero que os guste recordar aquello. A ver, algunos de vosotros, esa temporada seguramente que no la visteis, porque hablamos de hace 30 años y la gente que vea la Fórmula 1 ahora, que hayáis nacido a comienzos del 2000 y ser jóvenes, pues no recordaréis aquellos grandes premios, pero tuvo cosas muy interesantes, cosas que ya son históricas, como el Gran Premio de Monte Carlo, como ese accidente de Martin Brundle en el que dobló el chasis, bueno, lo partió directamente, y todo eso os voy a hablar aquí. A ver, un año que para mí fue muy interesante porque durante aquellos años yo seguía la Fórmula 1 con muchísimo interés. Hay que recordar que estamos hablando de los años 90, mediados de los años 90, y en España la cadena Telecinco retransmitía la Fórmula 1 en abierto. Las carreras eran en diferido, salvo el Gran Premio de España y alguna que otra carrera más, pero es como tenía que ser, porque la audiencia que había en aquellos años en nuestro país, en cuanto a la Fórmula 1, pues no es ni por eso lo que hay ahora. Y las carreras, pues era un contenido que al no tener esa audiencia tan masiva se emitían en un horario, bueno, en el que no estorbaba para otro tipo de programas. Por lo tanto, muchas de aquellas carreras se emitieron de madrugada, se emitían en diferido. Yo lo que hacía era grabar aquellas carreras, las tengo casi todas grabadas, de aquellos años 90 y muchas de comienzos bueno, de finales de los 90 y comienzos del 2000. Y lo que hacía era esto, con estas cositas, con cintas de vídeo. Aquí tengo, esta la acabo de coger de mi mesa de trabajo. Aquí tengo el Gran Premio de España, bueno, esta más o menos reciente. Aquí tengo el Gran Premio de España del 2007 con la carrera de GP2 y el previo de la carrera. Yo grababa todo y tengo un archivo impresionante, bueno, muy grande, de carreras de todo tipo que las podéis ir viendo, por lo menos podéis ir viendo esos pequeños clips en el canal Dusmodrómico. Bueno, como os contaba, Fórmula 1 de hace 30 años. Nos teníamos que buscar la vida muchas veces porque cuando dejaron de emitir las carreras en abierto y pasaron en el año 97 a las cadenas autonómicas, pues tenía que hablar con un vecino, con otro, oye, mira, haz el favor, grábame esto, o puedo subir un momento a tu casa para grabar esto, o ahí está el programa en este canal, en Eurosport o en otros canales. Tú que tienes este canal, grábame una carrera del DTM, grábame un resumen de las 24 horas de Le Mans, o sea, y tenía que estar así, ¿no? Para buscarme la vida. Un día os hablaré con detalle de todo esto porque es muy curioso las cosas que llegué a hacer para ver carreras en aquellos años 90. Pero en el 96, bueno, pues yo lo que hacía era por las noches, cuando había carrera, los domingos por la noche, cuando emitían la carrera, programaba mi vídeo, dejaba la cinta interior, se grababa y bueno, y al día siguiente, cuando podía, veía la carrera. Hay que recordar que yo tenía 16 años y yo iba al instituto, bueno, cuando me daba la gana de ir, porque muchas veces me quedaba trabajando en la tienda, en el negocio de mi familia, y ahí, pues bueno, ahí pasaba el rato porque sinceramente yo en clase me aburría mucho, aunque luego, bueno, luego volví. Bueno, a ver, la Fórmula 1 de aquellos años fue un año con muchos cambios. Bueno, el calendario empezó el 10 de marzo en Australia y acabó el 13 de octubre en Japón. Fueron 16 grandes premios. Pero fue un año con muchos cambios porque la carrera inicial del campeonato era curiosamente el Gran Premio de Australia, que era la carrera final
del campeonato del año anterior. O sea, pasaron muy poco tiempo de entre el último Gran Premio, entre el Gran Premio de Australia del 95 y el Gran Premio de Australia del 96. Menos de un año. El parón que tuvo la Fórmula 1 al final de la temporada, bueno, pues eso, más la pretemporada, muy poquitos meses y ni siquiera hubo que esperar un año para un Gran Premio de Australia a otro. Si os gustan los coches y el contenido Racing, no lo dudéis, suscribiros a Turbo Yellow. Como os decía, fue un año con muchos cambios en cuanto a la seguridad de los Fórmula 1, cambió muchísimo, el aspecto de los coches era radicalmente distinto, se incidió en la seguridad en el apartado de los laterales del coche, en el cockpit, esas protecciones laterales para la cabeza muy elevadas, en la seguridad en el refuerzo de los pontones para darle más seguridad al chasis. Eran coches que al principio los veías raros, se veían muy monstruosos, muy grandes, luego al final con el paso del tiempo, al año siguiente, ya fueron refinando el diseño y fueron unos coches muy bonitos. El coche que en mi opinión fue el diseño más acertado y el mejor, pues como no, era Williams, que tenía a Adrian Newey entre sus filas. Y era el coche, en cuanto a aerodinámica y diseño, pues era para mí el coche más bonito y el coche, vamos a decir, mejor hecho. Mejor hecho porque no era tan grotesco como, por ejemplo, Ferrari. El diseño de John Barnard, si os dais cuenta, en las imágenes tenía unos laterales muy elevados. Y al igual que le pasaba a Benetton, McLaren y otros equipos que la verdad es que eran coches que parecía como si les hubieran metido una especie de sillón dentro, ¿no? Y Williams la verdad que lo hizo realmente muy bien. El año 96 fue el año del comienzo de muchas cosas y del final de muchas cosas. Para empezar con los pilotos, fue el año del debut de 4 pilotos, de Jacques Villeneuve, Giancarlo Fisichella, Ricardo Rosset y Tarso Márquez. Este último no debutó en la primera carrera, sino que lo hizo en el Gran Premio de su casa, en el Gran Premio de Brasil. Debutó en la segunda carrera. Fue el primer año de los motores V10, vamos a decir como reglamento, porque aunque quedaban algunos motores V8, los equipos principales, los equipos más fuertes, todos se habían pasado al V10, a excepción de Renault, que ya venía con esa arquitectura de motor desde comienzos de los 90. Entonces Ferrari cambió del V12 al V10, Ford pasó del V8 al V10, y Peugeot y Mercedes continuaron también con los V10, que es con el tipo de motor con el que venían. Cambiaron también, por ejemplo, los patrocinadores. El equipo Ferrari dejó una marca histórica, un patrocinador histórico como era Jeep y cambió a Shell. Fue también el primer año de una tabaquera que entró en la Fórmula 1 en aquel año 96, como fue la británica Benson & Hedges, patrocinando al equipo Jordan, equipo con el que estuvo durante toda su trayectoria en Fórmula 1. Benson & Hedges nunca patrocinó a ninguna otra escudería. Y también fue el último año de algunas cosas. Por ejemplo, el equipo Ligier, un equipo histórico que en el año 96 tuvo su última temporada en Fórmula 1, ya que el año siguiente Alain Prost compró el equipo, lo renombró como Prost Grand Prix y se acabó la aventura del histórico Ligier en Fórmula 1. También fue el final de un equipo con su patrocinador desde hace 20 y tantos años, 22 años, y era el equipo McLaren. Dejó a finales de 1996 de contar con el patrocinio de Marlboro y Marlboro se centró exclusivamente en el equipo Ferrari. Desde entonces, desde 1997, los McLaren ya sabes, fueron las flechas de plata, con ese patrocinio de la marca tabaquera West. Además fue el año del cambio de pilotos. Los pilotos del equipo Ferrari hasta 1995, Jean Alesi y Gerhard Berger, unos históricos del equipo italiano, pasaron al equipo Benetton. Schumacher se fue de Benetton a Ferrari y a Ferrari vino un tipo que no dejaba a nadie indiferente, el irlandés Eddie Irvine. En cuanto al reglamento, también fue un año con nuevas normas. Tuvimos la norma del 107% para la pole position. O sea, si un piloto hacía un tiempo que era un 107% superior al tiempo de la pole, quedaba excluido de la carrera. Y también fue el año, bueno, como algo curioso, el año en el que empezó a haber más patrocinio de bebidas energéticas. En aquel año 1996 hubo hasta 3 marcas de este tipo de productos en el Mundial de Fórmula 1. Por cierto, os tengo que contar cuando llegue la hora de hablar de las bebidas energéticas en la Fórmula 1, sobre todo en aquel año 1996, os tengo que contar
sobre la marca Hype, unos datos muy curiosos sobre la marca Hype que me ha contado un amigo que estuvo trabajando para esta marca. Bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, hablándoos de ese Mundial de Fórmula 1, de las cosas tan curiosas que tuvo y hablando pues, de eso que quiero hacer, ir comentando las carreras de aquel año, hablando de las cosas curiosas que tuvo cada carrera, dando algún dato. De lo que yo recuerdo, porque todo esto que os estoy hablando lo hago de memoria. Esas carreras son muy buenas, son de mis favoritas. A ver, la temporada 99 también me gustó muchísimo, pero aquel año 96 me parece muy interesante. En cuanto a los comentarios, los datos que se aportaban, las carreras en sí, hubo carreras en lluvia muy interesantes. Tuvimos Monte Carlo en lluvia, Gran Premio de España en lluvia. No me acuerdo si tuvimos también alguna más, pero vamos, fueron carreras con muchísima lluvia. Carreras súper divertidas como el Gran Premio de San Marino, carreras muy accidentadas como el Gran Premio de Argentina. Hubo carreras muy divertidas y es una temporada para analizar con mucho detalle porque dio muchísimo de sí. Espero que os gusten estos vídeos, voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Estoy intentando mejorar el canal con miniaturas y con alguna cosita más, así que os agradezco mucho la paciencia que tenéis conmigo y os doy las gracias por seguirme y por apoyarme. Nos vemos en el siguiente Gran Premio que será precisamente mañana. Mañana subo vídeo hablando del Gran Premio de Australia de 1996. Una carrera que fue el debut de muchas cosas en Fórmula 1. Pero eso lo veremos mañana aquí en Turbo Yellow. Hasta mañana y un saludo. You say slow down.